este día el Señor me ha dado la oportunidad, digo el Señor, porque fue Dios quien me indicó el llevar esta porción de la palabra con ustedes como un consejo para, no solo para los graduandos, sino un consejo para los que siguen en tercero, segundo y primer año, y para todos los que estamos en Cristo Jesús en este día. Le damos gracias al Señor. Quiero decirles que esta palabra tiene mucho que ver en un día que yo estaba en mi cocina hablando con una pastora amiga y estábamos conversando acerca de una circunstancia que se estaba dando en el momento, y muy preocupada yo le dije: es una situación difícil cuando se levantan personas que quizás no son llamadas por Dios y que tal vez por otros motivos se levantan, pero hay muchos que lo que realmente desean en su corazón es gobierno, posición y control. Cuando yo mencioné esas tres palabras me sentí estremecida y me quedé impresionada por esas tres palabras que expresé, y en ese momento yo sentí que el Señor me dijo: tienes que llevar esta palabra a los alumnos del instituto bíblico porque es necesario que ellos sepan esto. Amén, porque son personas, hombres y mujeres, preparándose para servir con excelencia al Señor, y es necesario el consejo de la palabra para que nosotros, además del conocimiento que hemos tenido durante 4 años, podamos también, gloria al nombre del Señor, estar bien claros cuál es nuestra posición en Cristo Jesús ahora, especialmente que tenemos el conocimiento de la palabra. Me da mucho gusto también ver a hermana Kenzie, ¿verdad? Dios me la bendiga, amén. Son hermanos exalumnos de otras congregaciones a que nosotros amamos. Pastor también ahora, gloria a Dios. Carlos, ¿verdad? Que cuando era estudiante todavía no era pastor, pero ahora es pastor, hermano Carlos Ramírez, que Dios me lo bendiga sobremanera. Cuidando el corazón del siervo. Todos los que estamos aquí, y especialmente nuestros hermanos que están graduándose este día, y los que están siguiendo esta ruta, es bien importante saber que si hay alguien que tiene cuidado de sus vidas y sobre todo de su corazón, es Dios. ¿Cuántos lo creen? Y es por eso que Dios ha permitido que transmitamos este mensaje en este día, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en tercera de Juan, versículo 9 al 10, y nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Tercera de Juan 9 al 10. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al leer su preciosa y poderosa palabra. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por esta palabra. He puesto mi vida en tus manos, tú has puesto esta palabra en mi corazón, y te pido en el nombre de tu Hijo amado que me permitas transmitirla de una forma fiel y digna, que llegue a lo profundo del corazón de tus hijos y de tus hijas aquí reunidos este día, y que tu nombre sea exaltado en la decisión que vamos a tomar de aquí en adelante, o en la comprensión de la palabra al escucharla. Padre, gracias. En tus manos quedo, me deposito y deposito a tu amado pueblo. Queremos honrarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Como les dije, me encontraba en la cocina cuando esto pasó, y necesito hablarles a ustedes acerca de esta situación. Y Dios ha ido como poniendo un rompecabezas para poder completar esta palabra en este día. Y
quiero decirles, amados alumnos, amados hermanos, familiares que están acá, invitados todos, quiero hablarle con mi corazón como pastora, conjuntamente con mi esposo, que hemos estado durante 24 años y medio enfrente de esta obra para gloria de su nombre, con un corazón pastoral como el corazón pastoral del apóstol Juan cuando le habla a la iglesia y le habla al amado. Esta palabra está en tercera de Juan como dividida en tres partes. Le habla de otra persona más, además de Diótrefes. Y la intención es no solo dejar consejo, sino darnos cuenta de la importancia de las decisiones que tomamos cuando nosotros estamos sirviendo al Señor. Entonces, esto en lo personal ha sido una carga espiritual en mí, y creo que también puede ser una carga espiritual en los que trabajan para la obra del Señor. Ustedes, alumnos que se están preparando para servir a Dios con excelencia y de una mejor manera, Dios quiere que cuiden sus vidas. Dios quiere que cuiden sus vidas y que con el conocimiento que ahorita han adquirido y van a continuar adquiriendo, continúen edificando la obra de Dios y la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso es necesario, amados alumnos, maestros, amigos, hermanos, familia, de que nosotros entendamos y le pidamos al Señor discernimiento de espíritu, no solo para detectar falsas doctrinas, porque están cada día proliferándose, si no nos hemos dado cuenta, pero está sucediendo, sino que también Dios quiere que nosotros aprendamos a entender y a discernir las motivaciones que están llevando a las personas para hacer lo que están haciendo. Y muchas de esas motivaciones son motivaciones equivocadas, que pueden, si no nos damos cuenta, abrir puertas al engaño y al error. Y esto es de tener mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros pensamos en falsos maestros, muchas veces imaginamos a personas que niegan abiertamente o enseñan errores que son muy claros, que son muy evidentes. Pero la palabra nos muestra otra cosa. No solamente son ellos, sino que en ocasiones, cuando no nos damos cuenta, sin darnos cuenta, el peligro puede comenzar de una manera más sutil. ¿Por qué razón? Porque viene de un corazón que desea gobernar, viene de un corazón que desea ocupar una posición, o viene de un corazón que quiere controlar a otros. Y tenemos que tener mucho cuidado. No todo el liderazgo es malo, hermanos, y eso lo entendemos y lo conocemos y lo hemos experimentado. ¿Por qué razón? Dios establece autoridad espiritual en su casa. Dios provee autoridad espiritual en la iglesia del Señor. Pero cuando el liderazgo deja de ser un servicio con pasión, con amor, con entrega, se puede, sin darnos cuenta, convertir en una ambición. Y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Por qué razón? Cuando la autoridad deja de cuidar, porque a muchos Dios quizás nos ha puesto en autoridad, pero cuando la autoridad deja de cuidar a la grey del Señor y comienza a dominar, es otro caso. Cuando la enseñanza deja de exaltar el nombre del Señor y empieza a exaltar al nombre del hombre, entonces debemos de detenernos y examinar y preguntarnos qué está pasando aquí. Amén. Amados hermanos, este día yo quiero hablarle de 3 peligros que todo siervo de Dios debe de vigilar. 3 peligros que todo siervo de Dios y todo hijo de Dios debe de vigilar de una forma bien cercana. Y es las palabras que yo le mencioné antes: gobierno, posición y control. Como estudiantes del Instituto Bíblico tenemos que estar muy alerta de eso, porque nosotros, como estudiantes de la palabra, sin darnos cuenta,
podemos caer en un error también. Porque muchos que ahora están en una doctrina de error salieron de iglesias de doctrinas sanas. Pero no fue la doctrina los que les arruinó, sino las motivaciones y sus intenciones y sus deseos equivocados. ¿Estamos? Amén. Entonces, viendo el trasfondo bíblico de esta palabra, o el trasfondo bíblico y a la vez cultural de esta palabra, porque es bien importante remontarnos a su cultura y al aspecto bíblico también. En los tiempos, dice la historia bíblica del Nuevo Testamento, muchas iglesias se reunían en casas. Los maestros, los obreros cristianos, la Biblia dice que hacían viajes misioneros, iban de un lugar para otro, y esto ayudó a extender el evangelio del reino de Dios. Pero también esto abrió espacio para que personas con malas motivaciones y con malas intenciones intentaran influir en una comunidad. La historia está ahí y nosotros nos estamos dando cuenta cómo los discípulos del Señor y las diferentes cartas escritas en el Nuevo Testamento nos hablan de ello con mucha precisión, con mucha urgencia y con un llamado de atención y alerta. Cuidado, el apóstol Pedro, Judas, Juan, Mateo, están hablando ellos. Están hablando de esto. Entonces la cultura de aquel tiempo valoraba mucho el honor al público. Cuando a alguien se le hacía un honor públicamente, la cultura antigua lo valoraba demasiado. Y la influencia que tenía era grande porque se elogiaba a alguien públicamente. Entonces en ese tiempo tener seguidores o ser reconocido daba una gran importancia social al individuo. Pero Jesús enseñó un camino diferente. Y Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. Mateo 20:28, 20:26 lo dice. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amados hermanos, en el reino de Dios, la grandeza no la vemos por ninguna parte, que se mide por cuántos nos están siguiendo. Sabemos que cuando hablamos de liderazgo dice, si tú ves para atrás y nadie te sigue, tú eres un líder. Pero si ves atrás y nadie te sigue, pues solo saliste a dar un paseo. Porque todo líder tiene influencia y todo líder después de su influencia tiene seguidores. Pero en sí, viéndolo desde el punto de vista bíblico, la grandeza no se mide por cuántos nos están siguiendo, sino por cuánto nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando lo estamos haciendo con pasión, con sinceridad, con honestidad y con integridad. Entonces, esto es importante para Dios. No se mide por el lugar o la posición que estamos ocupando. Oh, yo tengo esta posición. Oh, yo soy esto en la congregación. Yo soy un pastor, yo soy un evangelista, yo soy esto. O X posición que tengamos en la iglesia, sino por el carácter que representa de parte de nosotros a Cristo. Y es bien importante tomar en cuenta que para Dios, más importante que la posición, el cargo, el privilegio que yo pueda tener o tenga en la congregación, para Dios es más importante mi servicio y mi carácter, que está representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A su nombre gloria, aleluya. En este contexto bíblico aparece un hombre que se llama Diótrefes, y el ejemplo que este hombre nos deja también nos permite ver una advertencia muy, pero muy importante. Y otra de las cosas que tenemos, que Diótrefes es un hombre con un corazón que deseaba, dice la Biblia, el primer lugar. Diótrefes quería el primer lugar en la iglesia, quizá en la sinagoga, quizá en su casa, donde ellos desarrollaban su ministerio. Y las escrituras dicen lo que ya leímos: yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿el qué dice? El primer lugar entre ellos, no nos recibe.
No estaba recibiendo al apóstol, al enviado de Dios, al siervo de Dios, al profeta de Dios. No lo estaba recibiendo. No le estaba dando el lugar que el apóstol Juan se merecía. Entonces dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe. Y no solo se los prohíbe, los expulsaba de la iglesia. En otras palabras, no pichaba ni dejaba pichar, no bateaba ni dejaba batear. Y este pasaje es fuerte, hermanos, que por cierto tenía otro título, pero yo dije no, este título está muy fuerte. Pero la verdad es que la palabra es fuerte. ¿Por qué razón? Juan, una de las cosas realmente que está pasando, nos representa a Diótrefes. Óigame bien, y eso es impresionante, porque cuando el apóstol Juan habla de Diótrefes, no está diciendo que Diótrefes es de fuera de la iglesia, porque dice: y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea que quiere decir que Diótrefes tenía una posición importante dentro de la iglesia y estaba haciendo todas estas fechorías. Por eso es fuerte, porque realmente él no está representando gente de fuera de la iglesia. Él está representando una persona que tenía influencia dentro de la iglesia y dentro de la comunidad de los creyentes. Y eso puede suceder ahora en día, hermanos, en la casa del Señor, en la obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el peligro estaba dentro de la iglesia. Es por eso que el pueblo de Dios tiene que orar. Es por eso que cuando estudiamos la palabra tenemos que tener cuidado. En varias ocasiones yo he dicho a algunos de nuestros líderes: hermana, ore por mí, por favor. Ore por mí, por favor. Porque el que predica la palabra o tiene una posición o un liderazgo no está exento de ser tentado o de ser seducido a hacer lo que no tiene que hacer. Son los que más toca el enemigo, porque si toca a un siervo de Dios y ese siervo de Dios cae todo. Y es por eso que la iglesia del Señor tiene que tener sumo cuidado. Debe de permanecer en oración, debe de pedir discernimiento de espíritu. La congregación debe de estar orando por todo su liderazgo para no caer en tentación. Para no caer en tentación. Y cuando hablo de tentación, yo no estoy hablando solo de tentación sexual, tentación de fama, tentación de finanzas. Estoy hablando de tentación de tener gobierno, posición y control, y que esté fuera de la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es importante enfatizar en esta porción de la palabra? La Biblia dice: le gusta tener el primer lugar. Y ahí encontramos algo peligroso, porque es el deseo de él ocupar una posición dentro de la iglesia. Él no quería, Diótrefes no quería simplemente servir. Diótrefes quería dominar, quería controlar. Él quería esto. Lamentablemente, y estoy hablando de la iglesia en general, en muchas ocasiones el ser humano puede ser tentado a eso. Oremos, amados hermanos, en no caer en esta tentación, porque como humanos que somos no estamos exentos. ¿Cuántos lo creen? Lamentablemente Diótrefes no buscaba proteger la iglesia. Él quería un espacio espiritual, pero de control. Entonces, y era tan tremendo que ni siquiera la autoridad apostólica, la autoridad de Juan, ni siquiera lo recibía, lo menospreciaba. Y podemos caer en el error de menospreciar una autoridad espiritual. Y cuando caemos en este error es tan peligroso. Y no solo no los quería recibir, hablaba mal de ellos.
hablaba mal de ellos. Si ustedes saben, en la iglesia, en la Biblia, hay referencia de gente que habló mal del siervo de Dios. Y yo no lo estoy hablando por hablar del siervo de Dios, sino por el cuidado que nosotros como siervos de Dios todos tenemos que tener, porque cuando caemos en esto, los más perjudicados no son de quien se habla, sino quien está hablando. ¿Estamos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Entonces es bien importante también, y no solo eso, él rechazaba a todos los hermanos, rechazaba todas las decisiones y no quería. Entonces este versículo, esta parte realmente también tiene otro llamado de alerta, amados alumnos, todos en general. A él le gustaba, como dijimos antes, tener esa posición. Entonces se volvía peligroso, se convirtió en una necesidad del corazón de él. Entonces por eso dice que cuidemos la Biblia en nuestro corazón, porque de él, ¿qué dice la Biblia? Mana la vida. El verdadero siervo de Dios no busca ser visto, pero muchas veces nos gustan los reflectores, nos gustan las cámaras, nos gustan muchas cosas. Entonces nos olvidamos de lograr, de enfatizar de que el famoso sea Dios y el que tiene que ser visto sea Jesús, y los reflectores se ponen enfrente de nosotros. Cuidemos de no desenfocarnos, de mantener la mirada en Cristo, y que nuestro mensaje honre y glorifique al nombre del Señor, y que nosotros podamos ponernos a un ladito y que la gloria de todo lo que hacemos y de lo que hablamos se la lleve Cristo Jesús. Aleluya. Que no amemos más los títulos, hermano. Qué bueno por un título, qué bueno por una posición, pero que no la amemos más que la presencia de Dios. Porque cuando ya no tenemos una posición, o cuando no tenemos una posición, como que se hubiera acabado todo, como que ya no tenemos nada, como que se murió todo. Pero se nos ha olvidado que la posición más importante que todo siervo de Dios tiene que tener es delante de la presencia del Señor, de rodillas, adorando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Tenemos que defender más la presencia de Dios, la verdad de la palabra, que un título que nosotros tengamos. Debemos de defenderla de tal manera. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Entonces esa debe de ser la actitud de todo estudiante de la Biblia. Esa debe de ser la actitud de todo líder de la iglesia. Esa debe de ser la actitud de todo siervo del Señor. Es por eso que quizás es mejor, antes de llamarle líder de una iglesia, hay que llamarle siervo. Siervo líder. Porque primero debemos de ser siervos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, esa debe de ser la actitud del estudiante de la Biblia. Esa debe ser la actitud del maestro de la palabra. Esa debe de ser la actitud del pastor de una iglesia. Esa debe de ser la actitud de un líder que tiene una posición en un ministerio. Crecer el Señor, y que nosotros menguemos, que la honra y la gloria se la lleve el Señor. Aleluya. Gobierno decía: no nos recibe. El apóstol Juan dijo: no nos recibe. Este es otro peligro, querer dirigir, porque muchos quieren dirigir pero no quieren ser corregidos, y eso es peligroso. Quieren también enseñar la palabra, pero no quieren ser pastoreados. Quieren liderar, pero no se quieren someter a la autoridad. Y no podemos hacerlo. Una cosa sin la otra no funciona. El liderazgo bíblico no nace de la independencia del ego o del orgullo del hombre, sino de la obediencia a Dios y sumisión a la palabra de Dios. Aleluya. Bendecido sea su nombre. Quien no desea ser enseñado, o quien no puede ser enseñado,
con mucha dificultad, amados hermanos, va a poder enseñar sanamente. Porque nadie puede dar lo que no está viviendo. Nadie puede dar lo que no está aprendiendo. Nadie puede aconsejar en lo que no está viviendo. Y si va a enseñar sin sujeción, sin sometimiento, eso no va a ser nada sano. Y recuérdense que hay una transferencia de espíritu. Si yo estoy en rebeldía y ministro a otros, voy a ministrar rebeldía también. Pero si yo estoy en obediencia y ministro a otros, voy a ministrar obediencia a los demás. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, quien no acepta corrección puede terminar dañando a quienes supuestamente tiene que cuidar. Tenemos que tener ese cuidado. Control. Él dijo, se lo prohíbe a los que quieren recibirlo y los expulsa también. Diotrefes no solo rechazaba, sino también prohibía y expulsaba. Entonces esto nos muestra un control espiritual que él quería tener sobre la gente que estaba en la congregación. Y quiero decirles que el control, cuando nosotros queremos trabajar con alguien bajo control, no podemos lograr un discipulado con madurez. Y la Biblia nos ha mandado a que hagamos discípulos. Pero si lo estamos haciendo en esa actitud, no va a ser con madurez ni sano tampoco. No va a crear un ambiente que dé gloria al nombre de Dios. Lo que va a sembrar es confusión. Lo que va a sembrar es temor. Y no va a haber crecimiento sano como un discípulo del Señor que tiene que ser. Un líder sano guía a la congregación. Un líder sano la equipa también y la apunta y la dirige a Jesús. No lo está dirigiendo a él o a ella. Un líder sano no manipula tampoco, sino que logra que la gente trabaje por amor, por agradecimiento, por voluntad propia. Y eso tenemos que tener el cuidado. Un líder sano no hace que la gente dependa todo el tiempo de él. Es por eso que cuando nosotros estamos trabajando con discípulos que hacen discípulos, esto es un plan de trabajo para un año. Porque al año de estar trabajando y preparando al discípulo, se lo vamos a entregar al Señor en el altar. Se lo entregamos, esto es tuyo, Señor. ¿Y saben qué? Lo dejamos para que este discípulo haga otro discípulo y yo me voy a buscar otro. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a estar que toda la vida la gente tiene que depender de mí. Tenemos que enseñarle a la persona que dependa del Dios de dioses, del Señor de señores, del Rey de reyes, a su nombre gloria por los siglos de los siglos. El discipulado bíblico no produce seguidores de hombre. Yo puedo estar discipulando, pero no quiero que me sigan a mí. El verdadero discípulo o discipulador tiene que lograr que esa gente siga a Jesús. Que sean discípulos de Jesús, no mis discípulos. Mientras los estamos preparando, that is okay. Pero cuando ya terminamos el trabajo, recuerden, y todo el tiempo mientras los estamos preparando hay que decirle, recuerden que usted es discípulo de Jesús. Recuerden que usted tiene que aprender de Jesús. Recuerde que quien le va a solucionar los problemas no soy yo, es el Señor que le va a solucionar sus problemas, no soy yo, aleluya. Hay advertencias bíblicas sobre los falsos maestros. No voy a ampliar por cuestiones del tiempo. Y la Biblia nos advierte sobre este peligro, lo dije antes. En el libro de Hechos se habla de eso en el capítulo 20, cuando dice, mirad por vosotros. En el versículo 28 al 31, Pablo le dijo a los de Éfeso en ese momento, mirad por vosotros y por todo el rebaño, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y esto es demasiado triste. Porque muchas veces hay hombres y mujeres que han trabajado duro para levantar un rebaño, para sacarle el potencial, para llevarlos a otro nivel, y de repente vienen lobos rapaces
y destruyen el rebaño y no tienen consideración ni se tocan el corazón. Eso es triste y por eso la iglesia del Señor tiene que estar orando. Quiero decirle qué fue lo que le dijo Pablo a ellos. Le dijo primero, antes de que los mandara a poder hacer discípulos, le dijo: mirad por vosotros. ¿Qué quiere decir? Antes de que tú corrijas a otros, corrígete tú mismo. Antes de que tú examines el corazón o quieras analizar el corazón del otro, analiza tu corazón. Una de las cosas que enseñamos en este libro también y basado en la palabra es que no podemos ser discipuladores con un corazón enfermo. Tenemos que sanar nuestro corazón también primero. De lo contrario, espérese tantito, siéntese y póngase de discípulo mejor, si es que estamos teniendo dificultades. Según de Pedro 2, 1, 3 dice que habría falsos maestros que iban a introducir en una forma clara, abierta, sin ningún problema, herejías que iban a destruir la iglesia. Y esto realmente lo que estaba diciendo es que hay gente que con apariencia de bondad, de amabilidad, de personas muy gentiles y amables, iban, o con palabras atractivas, iban a entrar proponiéndoles promesas muy llamativas. Hemos oído muchas veces que tal vez para atraer a alguien a que trabaje conmigo, yo te voy a poner en una buena posición en mi iglesia, te voy a hacer mi segundo, yo te voy a dar un copastorado, yo te voy a dar lo otro, mira, aquí vas a tener cosas hermosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Personas con apariencia de bondad y espirituales, pero con intenciones equivocadas y torcidas. Voy a ir terminando. Judas 11 menciona 3 ejemplos muy serios y habla de Caín, de Balaam y de Coré. Y esto representa también 3 peligros que tenemos que poner las antenitas bien paraditas. El primero, lo que estaba haciendo es que él tenía una adoración a Dios, pero sin obediencia. ¿Cuántos en las congregaciones hasta lloran, hermanos? Hasta hablan en lenguas y cualquier otra cosa. Y cantan, levantan las manos, pero no quieren obedecer. Balaam está representando un ministerio usado para el beneficio personal. Cuidémonos de eso también. Y Coré está representando una rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Tengamos cuidado cuando hay un corazón que quiera levantarse con rebelión contra la autoridad. Sí, pero es que fulano, esto y lo otro, eso no es problema nuestro, eso es problema, cada quien va a dar cuentas. También nosotros vamos a dar cuenta. Por eso debemos de entender algo: el falso maestro no solo se reconoce por lo que enseña, sino también por lo que busca. ¿Qué estamos buscando nosotros? Así es que, amados hermanos, quiero yo dejarles con este pensamiento, hermanos, alumnos, que realmente estamos viviendo ahorita en una generación donde hay muchas personas que están siguiendo voces solo por pura emoción. Y una cosa que yo le digo: busque convicción y no emoción. Y convicción basada en la palabra. Páselo por este filtro, por favor. Páselo por este filtro. Entonces necesitamos, porque vaya a ser que tenga carisma, apariencia, popularidad, lo que sea, pero eso no conmueve el corazón de Dios, porque Dios no ve lo que tiene enfrente, sino que Dios ve lo que está adentro de nosotros. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Así es que no todo el que habla de Dios está representando correctamente a Dios. Y eso tenemos que también tener mucho cuidado. Amados alumnos del Instituto Bíblico, debemos de aprender a discernir, debemos de amar la palabra más que el púlpito. Debemos de amar más la palabra que el púlpito. Yo quiero decirles algo. Creo que predicar y tener un público grande puede ser de motivación para el ser humano. Pero cuando estaba preparando esta palabra, algo pasaba en mí y me decía: sí, yo estoy predicando acá y veo mucha gente,
Pero como no estoy tan cerquita de ellos, no puedo ver su crecimiento espiritual, porque los tengo lejos. Pero ahora que estamos siguiendo este discipulado, yo tengo alrededor personalmente de unos 11 discípulos, donde me siento con ellos una vez por semana, hablamos la palabra y conversamos, y estoy viendo su crecimiento espiritual, y estoy sembrando y estoy regando la plantita cada semana, y veo el crecimiento cada semana. Yo me siento en un mueble, en una silla, en lo que sea, conversamos, porque no les predico, conversamos la palabra de Dios. Se le enseña cómo ser un discípulo. Nos sentamos, pueda que nos tomemos un agua, un café, pueda, pero conversamos. ¿Y sabe qué? Salgo tan emocionada de mi día de discipulado como no tienen idea. Porque al que llega y no tiene a Cristo le puedo hacer llamado también y recibe a Jesús. Y estamos cuidando en una forma personal, bien cercana al individuo, y podemos ver el crecimiento. Entonces eso se disfruta, hermano, eso se disfruta. Así es que yo los dejo con este pensamiento y digámosle al Señor: necesito ser un verdadero discipulador, un verdadero siervo de Dios, que más que buscar una posición, yo busque servicio. Porque ¿qué queremos? ¿Que el hombre nos vea o que nos vea Dios? Y Dios nos ve aunque estemos limpiando un toilet. Y Dios nos ve aunque estemos en la parte de atrás barriendo, o aunque estemos haciendo cualquier otra cosa. Dios nos ve, y eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Amados hermanos, bendecimos su vida. Y una cosa que hace poco estaba enseñando en Sanidad Interior es: un verdadero siervo de Dios no compite con nadie. Yo no estoy para competir con nadie. Cada quien tiene sus atributos, dones y talentos. Pero una cosa he aprendido en el estudio de la palabra, es que debo de aprender a competir conmigo misma para hacer cada día lo mejor que yo pueda hacer para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos con la otra parte de este servicio. Le damos gracias al Señor por esta palabra que sea sellada en su corazón por el Espíritu Santo. Pueden repetir después de mí esta oración: Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.